llegó un grupo de gente armada ahí y prácticamente me dijeron, resumiendo, ¿quieres estos dólares o vale? O sea, todo se acabó, lo que decíamos ahorita, lo que así como llega, así se va. Pero está esta cajita con cosas. Y en esas cosas había un uniforme de la Policía Federal. Yo lo vi y me puse a llorar otra vez y a decirle, Señor, perdóname, yo quería ser un policía que cambiara la historia de México. Y recuerdo cómo Dios ahí me dice, ya no eres policía federal, pero ahora te hago policía celestial. Una de las que encabezaba el equipo de abogados era una judía ortodoxa. Es muy importante que te diga esto de su religión y sus raíces, porque yo siempre le hablaba de Jesús a ella. Cuando ella venía a verme, yo le decía, es que Jesús, y ella decía, no, él fue un carpintero, no, pero el Mesías también, no me hables de él mejor, decía. Entonces, un día antes de que me van a sentenciar, ella viene llorando. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, no pude hacer nada. ¿Qué pasó? Me dice, mañana te van a sentenciar. Y entonces en ese momento yo escucho que justamente que Dios me dice, dile que mañana va a conocer a Jesús. Y le digo, ¿te acuerdas de Jesús? Y me dice, sí, pero ella llorando. Del que te he hablado, sí. Mañana lo vas a conocer en la corte. Moloya no entra ni ha entrado nadie. Y ahora hay una iglesia en ese lugar. Ahora hay una casa de fiesta dentro de Moloya. Ahí en ese lugar Dios me permitió servirle, alcanzar a hombres que jamás alguien se hubiera podido acercar a predicarles del evangelio. Hoy tienen vidas transformadas. Los terminé bautizando en las regaderas del altiplano. ¿Qué tal, amigos de Buena Nueva? Hoy es un día muy especial. Hoy estamos con un invitadazo, pero invitadazo grandote en todos los aspectos. Grandote en la historia de vida que tiene, grandote de tamaño, grandote de corazón y también de todas las cosas que Dios está haciendo a través de su vida. Hoy tengo el gusto de tener aquí a una persona muy interesante, o varias personas que han estado dentro de la vida que lleva. Mi querido Leonel Guillermo Prieto. Eso. Gracias por venir. Muchas gracias a ti por invitarme, Paquito. Aquí estamos, con mucho gusto. Gracias. ¿Alguno de ustedes había oído acerca de la Policía Celestial? Sí. Bueno, hoy vamos a conocer toda la historia. Creador de la Policía Celestial, en donde estás llegando a muchas personas que trabajan dentro de la seguridad pública, llevando un mensaje en donde se puede ser una persona recta dentro de un trabajo que es muy difícil, lleno de tentaciones, pero eso es el lado bonito. Vamos a conocer toda tu vida y yo te agradezco. Solamente es el intro, porque yo quiero que hables. Estuvimos platicando ya y lo que me platicabas estaba emocionante, así que yo sé que más allá de lo emocionante es lo profundo y el ver cómo Dios hoy en día sigue transformando vidas para hacer luz en medio de la oscuridad. Así que, amigo, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Paquito. Y sí, ciertamente, como decías, el tema de la seguridad es una línea muy delgada para aquellos que trabajamos en las fuerzas del orden, y yo digo aquellos que trabajamos porque pues toda mi vida he estado involucrado prácticamente en eso, o la mayor parte de mi vida. Yo soy egresado de la primera generación de la Policía Federal Preventiva. Justo en el 1999 cambia la Policía Federal de Caminos de nombre, pero continuamos con las mismas funciones, patrullando las carreteras, los aeropuertos, las fronteras. Era una policía muy respetada. No sé, yo creo que te debes de acordar, sí, porque tú no estás tan chiquito. Ya 25 años ya pesan. Sí, ya 25 ya. Pero una policía que por lo general solo estábamos en las carreteras. Las patrullas eran blancas con negro. Nuestro uniforme era verde con beige. Y pues por lo general eran policías altos, fornidos, ¿no? Obviamente yo hace 20 años y 40 kilos, ¿no? De eso. Pero bueno, una de las cosas que es difícil es porque la delincuencia cada vez aumenta, técnicas, estrategias y muchas situaciones diferentes en las que van pues acorralando a los policías. Y si tú no tienes unos valores bien cimentados, unos principios bien cimentados, esto es en Dios, pues probablemente puedes caer en actos que son contrarios a la buena moral, y no solo eso, sino a la ley. Entonces, el hombre es corruptible por naturaleza. Estamos diseñados de manera corruptible, pero si adoptamos la identidad de Cristo, entonces las cosas cambian. Y bueno, así fue como de la Policía Federal nace la Policía Celestial. ¿Cómo?
A través de... Adelante, sí. A través... No, yo sí estoy esperando ya todo el rollo, pero es que estaba... Es que tú ya eres policía celestial. Es lo que quería, Sí. porque de pronto van a decir, ¿qué trae ahí este hombre? Tengo 2 insignias, las cuales te digo, soy digno de poner, de portarlas ahorita. Me hiciste favor de obsequiármelas y no quiero que les digas todavía a la gente de qué son. ¿Qué significan? Hasta después. Más adelantito. Más adelantito también lo que tienes tú dentro de tu ropa, dice Plan Juan 316, asistencia. Pero yo creo que nos platiques, vamos aquí casi siempre una línea de vida. Naciste en Chihuahua. Nací en Torreón, Coahuila. Entonces sí quería ir el dato. Sí, pero me crié en Chihuahua. Esa es la realidad. Claro en Nuevo Casagrande, Chihuahua. Y pues nací en un hogar tradicional religioso, ¿no? Finalmente, en donde yo siempre he dicho esto, yo no nací no pensando que Dios no existía. Yo nací creyendo en Dios, que Dios existía. Bueno, yo crecí, vaya. Creyendo y crecí que Dios existía, pero nunca supe que Dios existía, pero que Dios tenía un plan para mí. Entonces, porque una cosa es creer en Dios y otra es creerle a Dios. Y fue hasta después que le creí a Dios ya de adulto, en esta familia tradicional en la que asistíamos normalmente a una iglesia tradicional, pues había un montón de violencia en esta familia, ¿no? Mi papá era banquero, mi papá tenía una buena posición económica, entonces, pero no conocíamos de Dios, no conocíamos a un Cristo vivo realmente. Y pues me terminaron corriendo de un montón de primarias por la violencia y mi papá, lejos de disciplinarme, él me premiaba. Lo bueno es que tú ganaste, hijo. Y como él tenía recursos, pues me metían a otra escuela. Y así fue como logré terminar la primaria. Y así fui creciendo hasta secundaria, prepa. Y recuerdo que cuando ya iba a estudiar una carrera profesional, dije, yo no quiero ser igual que mi papá, estar atrás de un escritorio y eso. Mi hermano estudió algo parecido a mi papá. Y yo hice exámenes para la Policía Federal de Caminos, que fue cuando cambió de nombre a Policía Federal Preventiva. Y entonces, pues fue un año internado, un año de prácticas muy difícil, una disciplina muy férrea que había en ese tiempo. Y me gradué de la policía. Me gustaba mucho la policía. Yo quería ser un policía que cambiara la historia del país. La verdad es que yo decía, yo quiero ayudar, yo quiero cambiar en el tema de la seguridad, ¿no? Y entonces empecé a hacer muchos aseguramientos. Yo tengo muchos récords de aseguramientos de drogas, de detenidos, de muchas cosas, al grado que a los 19 años a mí me hicieron comandante de la Policía Federal. Yo creo, estoy casi seguro que yo he sido el comandante más joven en la historia de la Policía Federal. Entonces me dieron la responsabilidad de una comandancia, un grupo de gente a mi cargo y ya depender directamente de México yo. Y empecé a hacer muy buen trabajo ahí. En aquellos años, pues no había los carteles de la droga como ahora, que fulano, que tiene este territorio y que se pelean y estas cosas. Y recuerdo que en cierto lugar, después de estar un tiempo, llegó un grupo de gente armada ahí y prácticamente me dijeron, resumiendo, ¿quieres estos dólares o balas? O sea, donde tú trabajabas. Donde yo trabajaba. ¿Para pasar o algo así? Llegaron, no para pasar, pero para que no fuera a trabajar yo. Entonces, ya sí. Entiendo. Y me dijeron, necesitamos que no vengas a trabajar. La verdad es que no supe qué fue lo que pasó, si fue una persona, si fue en droga, no te puedo decir. Incluso no sé si pasó algo o no, o nomás me estaban probando, pero el caso es que me dijeron dólares o balazos. Y la verdad es que pues no tengo ningún plazo en el cuerpo. Entonces agarré los dólares. ¿Y se puede saber qué cantidad? Sí, cerca de $400,000 más o menos. Ese fue el primer dinero que yo recibí en la policía. A los 20 años, yo creo que tendría 20 años más o menos cuando eso. Yo te puedo asegurar que no hay un solo usuario en el país que diga, ese policía yo le di 500 pesos o 200 para que no me hicieran una infracción. No, yo recibí el dinero así. Y entonces aquel uniforme que me gustaba tanto a mí, porque yo recuerdo que yo me ponía mi uniforme para ir al supermercado porque yo quería que la gente supiera que yo era federal. Dejé de ponérmelo ya. Ahora, pues, lo que yo había pensado a la policía, empecé como a confundirme y empecé a agarrar esas cantidades de dinero al grado que después dije, bueno, ¿y si mejor me salgo de la policía y comienzo a traficar? Y entonces empecé a comprar drogas en Centroamérica y le empecé a mandar a Europa. Empecé a traficar. Me hice narcotraficante, esa es la realidad. Y yo dije, mientras no haga nada en México, pues no pasa nada, porque yo aquí vivo y efectivamente nunca he hecho ni he cometido ningún delito en México. Lo único que tengo es una infracción de tránsito que me la hicieron el año pasado y la tengo enmarcada en mi oficina. Dije, ¿Y ya está pagada? Ya está pagada. Yo mismo fui y la pagué, no mandé a nadie, yo la pagué y todo. Y eso fue porque traía una pierna mal y me estacioné en un lugar que no debía. Y bueno, entonces
Pero bueno, regresando a lo mismo, yo decía, pues no hago nada en México, no pasa nada. Entonces mandaba drogas de Centroamérica a Europa y al final de cuentas, pues terminé en una prisión federal. ¿Cómo? Lo que sucedió fue que fui con unos amigos a un viaje a Guatemala. No recuerdo si íbamos a inaugurar unos casinos o qué íbamos a hacer allá. Nunca andaba cargando droga. Yo nunca transporté ninguna droga ni nada. De hecho, ya no me acercaba mucho al dinero tampoco. Y entonces anduvimos ahí como pues echando relajo 3 días. Cuando veníamos de regreso en el aeropuerto, nos habla la policía guatemalteca y nos dice, queremos hacerles una revisión, y nos meten en un cuartito y en ese cuarto ponen a mis amigos aparte. Pero algo me platicaste un poquito. El detalle que los detuvieron, porque uno cuando ya llega al aeropuerto, siempre no traigas nada malo, te pones de nervios. Sí, cuando claro. está migración y todo, y más ahora con... Ajá. Eso fue antes, pero hace unos tiempos había uno que era Alerta Aeropuerto, no sé si viste ese programa. Ah, sí, cómo no. Donde se estresaban y ha tocado. Sí. Pero tú me contaste que cuando estabas ahí, ya después de todo el historial que tenías, Ajá. pasaste ya Todas las en el duty revisiones. free, donde puedes comprar y estar Exacto. arreglada, y dice uno, yo ya pasé, tomo mi Es vuelo, correcto, y sí. así hayas hecho algo malo. Pero que notaste algo en el taxista. Sí, cuando ya después cuando iba en el avión, obviamente de esto que voy a platicarte, hice memoria que el taxista que nos llevó del hotel donde estábamos hospedados ahí en Guatemala capital al aeropuerto, el que nos abrió ahí, literalmente el botones agarra y abre, todos traían un chícharo. Ya me acordé, dije, bueno, ¿por qué todos traían chícharo? El que nos recibió los boletos para los pases de abordar, todos traían chícharo. Y entonces, pues obviamente eran policías encubiertos todos. Pero ya cuando estábamos en el duty free, ahí en el duty free llegan un grupo de policías guatemaltecos, porque traen su uniforme guatemalteco, pero se veían como que no eran de Guatemala, se veían altos, güeros, algunos. Y dicen, ¿les podemos hacer una revisión? Sí, nos pasaron a un cuarto, y en ese cuarto o esa oficina a mis amigos los sentaron aparte. Eran 3 amigos, recuerdo 3 o 4 amigos, y yo estaba solito en una silla, y les empiezan a preguntar cosas, a qué se dedican, uno era abogado, otras cosas. Y yo dentro de mí pensaba, híjole, a lo mejor traen algún problema estos cuates, ¿no? Porque son muchas preguntas a ellos. Y a mí no me decían nada. Y después como de unos 20 minutos de estarlos interrogando, le dicen, ya se pueden ir, les revisaron sus papeles, se van. Entra un americano que se veía que tenía más grado que los otros y dice, ustedes ya se pueden ir, pero con él vamos a platicar un poco más. Y me señala a mí. Y esa platicada un poco más duró cerca de 18, 19 meses en 8 prisiones federales diferentes de Estados Unidos. En ese momento la agencia antidrogas, la DEA, por siglas en inglés, junto con el ICE y el FBI, me estaban deteniendo por narcotráfico internacional. No traía nada conmigo, no andaba cargando droga, nunca he llevado una droga de ningún lugar a otro. De hecho, tú me decías que nunca... Te voy a decir algo muy sorprendente y Dios sabe que esto no es mentira. Mi familia lo sabe. Jamás en mi vida he probado una gota de alcohol. Nunca. No hay alguien que pueda decir, con él me tomé una cerveza, no sé a qué sabe una cerveza, no sé a qué sabe un cigarro, no sé a qué sabe una droga. Nunca. Pues yo decía, pues yo soy un buen muchacho, yo no tomo, yo no fumo. Sin embargo, tenía una venda literalmente en mis ojos que Satanás había puesto, ¿no? Para poder hacer un montón de maldad. Entonces me pasan a un escritorio. En ese escritorio ese americano me dice, ¿sabes por qué estás aquí? Y le digo, porque me vas a revisar, ¿no? Y él pega en la mesa, ¡pah! Dice, tú eres un narcotraficante mexicano y te estamos buscando. Desde no sé qué tanto tiempo. Recibimos ayer una llamada de una mujer y nos dijo que estabas aquí. Y empieza a sacar un sobre. En un sobre hay una foto de una persona que era un narcotraficante, un Santa Claus y yo. Esa foto yo me la había tomado hace muchos años con ese personaje. Andábamos caminando en un centro comercial y le dije, vamos a tomarnos una foto con Santa Claus. Y recuerdo que lo convencí de tomar la foto para Santa Claus, pero él se quedó con la foto y alguien del gobierno de Estados Unidos, de la DEA, se infiltra ahí y se roba esa foto. Y con la foto dicen, este es un policía federal que también es y no sé qué. Y me inventa un montón de cosas y pues la DEA envía mientras la agarra y me meten en el indictment, que le llaman ellos, en la acusación. Entonces él saca, en ese lugar, él saca ese sobre y saca la foto, pero lo tiene tapado. Y me dice, ¿con quién estás aquí? Y yo todavía con un poco de soberbia le digo, pues con Santa Claus. ¿Con quién estás? Que no sé qué. Le digo, pues destápale, pero yo ya sabía con quién. Y ya le destapa, y yo sé que la gente no es chismosa y quiere saber, y por eso no les voy a decir, pero estaba con alguien ahí y le digo... Nombres. Sí, le digo, ¿sabes qué? Ese es un señor que tiene empresas de celulares y vende carros. Y, no, tú sabes que no sé qué. Le dije, mira, ya no te voy a decir nada,
porque tú no eres Interpol y yo no tengo una orden de arresto internacional. Mándame a mi país, por favor. No, te vamos a llevar a Estados Unidos y de ahí te vamos a poner en un vuelo a tu país. No, señor, yo quiero irme a mi país, le digo. Y tú ni siquiera eres una policía internacional. ¿Cómo sabes? Le digo, yo soy policía federal y yo sé mis derechos. No, te vamos a subir a un avión, vas a Houston y de ahí te llevamos. Y pues no, obviamente no me llevaron, ¿no? Y yo sabía, dije, me van a México, pues en México no tengo nada. Y me llevan a Houston y ahí en Houston, bueno, a las 10 de la mañana me suben, 10 y media de la mañana me suben en un avión, ahí en Guatemala. A las 4 de la tarde yo estaba ya en Houston, Texas, frente a una corte, 4 y media de la tarde, esperando que me leyeran los cargos. Me leen los cargos una juez y me dice, usted va a enfrentar una sentencia mínima de 25 años o cadena perpetua por narcotráfico internacional. El gobierno de Estados Unidos de Norteamérica va a hacer todo lo posible porque usted no vuelva a poner un pie en la calle. Pues yo estaba como en shock. Yo no sabía pues ni qué estaba pasando. Me llevan a la cárcel. Ahora, o sea, después de que te presentan a la corte, porque sí, eso sí son muy como de eso, me llevan a la cárcel, me quitan mi ropa, me dan mi uniforme de preso. Me acuerdo que me dieron como una mochilita. Como lo que vemos en las series y en las películas. ¿Es parecido? Sí, es muy parecido. Es muy parecido. Y quiero hacerte otra pregunta un poquito medio morbosa. Sí. ¿Caía mucho dinero? En la cárcel. ¿Llegaba? No. Afuera, o sea, sí. Antes, o sea, sí. Ya que te dedicabas a eso. Mucho dinero. Sí, mucho dinero, al grado que el dinero ya no se podía contar, ya se tenía que pesar. En ese tiempo un billete de $100 pesaba 1 gramo, más o menos. Entonces, para no estar cuenta y cuenta de dinero, lo pesabas y veías de cuánto pesaba cada billete y así más o menos calculabas. Había un margen de error muy, muy corto, pero sí había mucho dinero. Pero también es cierto que ese dinero que llega de muchos se va rápido. Pero rapidísimo. ¿Verdad que sí? Rapidísimo. Yo lo he visto también en otras personas. Sí. Que cuentan eso. Perdón, el morbo que tenía. Totalmente. Y sí, y la verdad es que no es una vida muy buena, ¿no? Yo recuerdo haber tenido casas en un montón de lados del país y negocios, pero en algunas de ellas no podía ni dormir. Y no porque tuviera enemigos, porque nunca tuve enemigos. Y repito, con la ley no estaba mal en México, no hacía nada, pero aún así no había paz en mi corazón. Yo andaba buscando, yo tenía un vacío en mi corazón realmente, y ese vacío estaba del tamaño justo de la medida de Cristo, porque yo buscaba llenar el vacío con mujeres, con carros, con lujos, con viajes, pero nada de eso llenaba el vacío. Eso te iba a preguntar también. En este momento, ahorita estamos en un stand-by donde estás entrando a la cárcel de Estados Unidos. ¿Soltero todavía estabas? ¿Ya estabas casado? Soltero y guapo, imagínate eso. Eso lo dudo, lo de guapo. pero soltero probablemente. Sí. Entonces, soltero. Sí, soltero. Bueno, la verdad es que había engañado a muchas mujeres, lastimado a muchas mujeres, diciéndole que las amaba cuando en realidad ni sabía lo que era el amor. Tú no puedes amar o decir que amas a alguien si en realidad no conoces el amor verdadero. Oye, ¿ninguna mujer te engañó diciendo que era mujer? No, como ese que salió hace poquito en las noticias. No, eso, gracias a Dios no. Eso no se cuenta, córtale. No, déjale que corra. No, fíjate que no, fíjate que sí estaba, la verdad es que traía un tema por ahí con el asunto de las mujeres, te voy a decir por qué, porque en alguna ocasión me hice una espermatoscopía, un conteo espermático, así se llama al estudio, y el doctor que me interpretó que me mandó a hacer el estudio y lo interpretó, para mí fue muy grosero. Yo todavía recuerdo que me dijo, hasta como que me sobó aquí, me dijo, no te preocupes, un día podrás adoptar, que nunca iba a poder tener hijos, me dijo. Más adelante vas a ver qué poderoso es Dios, ¿no? Entonces, bueno, llegamos a la cárcel de nuevo, me dan mi ropa, me entregan una bolsita donde hay un cepillito de dientes, una pastita, y me dicen, aquella es tu celda. Yo todavía le digo, cuando me hacen mi entrevista ahí en la cárcel, yo todavía le digo a los de trabajo social, a los custodios, le digo, oye, yo soy un policía federal mexicano, ¿me vas a aventar a población? Me van a despedazar ahí. Poblaciones con todos, ajá. Entonces, llegué a un centro de internación internacional donde llegan todos los extraditables, toda la gente que llevan de otros países. Entonces, sí, no hay problema, que no sé qué. Tú no eras policía aquí, pero la mayoría de las prisiones, pues hay mucho mexicano, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas no me hizo caso, me dan esta mochilita donde venía la ropa de cama, una pastita de dientes, todo en chiquito, y me dice, aquella es tu celda. Recuerdo que era la celda 108, y yo caminé a lo mejor como de la puerta donde abrió él para población a la celda, yo creo que deben de haber sido 60 metros. Y yo sentí que caminé 60 kilómetros, me pesaban las piernas, yo iba caminando y todos al lado de mí llegan y, oye, ¿de dónde vienes? Y
te lo cambio por 2 sopas y un chorro de cosas que gritaba. Y pues yo quería llegar a la celda, ¿no? Entonces llego, me meto a la celda. La parte que sigue no te voy a contar, ¿verdad? Cuéntame lo que me habías contado de la ducha y el jabón. El jabón líquido y todo. Ah, no, perdón. Me meto a la celda y haz de cuenta que en cuanto entro, se mete un grupo de presos, como de 8 o 10 presos atrás de mí. Yo me pego a la pared con el miedo. Bueno, y entonces me quedo así parado y yo tengo detenida la bolsa aquí y llegan y me dicen, ¿de dónde vienes, compa? Y le digo, pues de Guatemala, pero soy mexicano. ¿Por qué caso viene? Entonces ya les digo, no, pues vengo en tal caso, no sé. Y pasa algo muy chistoso. Siempre digo esto de los presos se convierten como en jueces automáticamente, ¿no? Y en abogados. Y empiezan ellos a deliberar, no, le van a dar 40 años, le van a dar 50. Y otros, no, es que aguante que fulano salió en 20. Oye, ¿cuántas llamadas te traen? Le dije, la verdad es que no sé nada. Yo estaba como en shock y pegado hacia la pared. Aquí estaba la litera y ellos de espalda a la puerta. En lo que estoy hablando con ellos, entran 2 presos más que ya adultos mayores, ya se veían viejos así como tú. Y entonces, pero guapos, pero guapos. Lo dudo, dijiste, ya te la regresé. Ay, sí. Y entonces me piden la bolsa, pero no venían con ellos. Me piden la bolsa y empiezan a tender la cama. Las prisiones federales en Estados Unidos son uno de los lugares de más orden y respeto en el planeta. ¿Por qué? Porque tú no puedes levantarte de una mesa sin tocar, tac, tac, que significa con permiso. Tú no puedes hablar con otro preso sin antes decirle disculpa o dispensa. Tú no puedes hacer pipí parado, por ejemplo, cuando hay lugares en los que tienes que compartir el baño, porque si llegas a salpicar, porque si alguna cosa ahí, está difícil. Entonces, hay una manera para tender las camas también, o al menos en esa, así estaba. Y esa manera tiene un tipo de doblez, que es como si fuera un doblez militar, o no sé. Yo no lo sabía hacer, obviamente, porque yo iba llegando. Entonces, estos 2 presos empiezan a tender la cama, acomodan cosas en un locker que estaban ahí y me regresan la bolsa y me dicen, Dios le bendiga, y se salen. Cuando me dicen eso, los otros con los que estoy hablando, que me están diciendo, no, tú eres paisa y aquí vamos a estar y nosotros dirigimos la prisión, porque los mexicanos son los que corren las prisiones, se le llama correr a dirigir la prisión. Ellos dirigen las prisiones y tú eres de los nuestros y un gran soldado. Y en lo que ellos me están diciendo eso, estos me dan la bolsa y me dicen, Dios le bendiga. Cuando me dicen eso, los otros hacen así, como no les hagas caso, ¿no? Y se salen y me dicen, acostúmbrate porque esta es tu casa. Y entonces se van, aquí vamos a estar. Y yo me quedaba pensando, esta no es mi casa está allá afuera. Pero ¿sabes qué, Paco? Yo vi un montón de presos acostumbrados. Y te voy a decir algo, presos acostumbrados y decían que era su casa. ¿Sabes dónde están esos presos? Iban en casos menores que los míos. Ahí están. Porque ellos dicen que es su casa. Y ese es un problema en el reino de Dios hoy en día. Los cristianos están acostumbrados a lo mismo de siempre. Cuando la misma escritura dice que la misericordia de Dios es nueva. Cada mañana. Lo que no pasó ayer puede pasar hoy. Cada mañana es una nueva oportunidad de parte de Dios. Si ayer la regaste, hoy es una nueva oportunidad. Ayer te fue bien, hoy te puede ir mejor. Así es Dios. Él extiende su misericordia todas las mañanas. El problema es que hoy en día la gente dice, bueno, estoy acostumbrado, esta es la vida que me tocó, la cruz que me tocó cargar y cuando venga el Señor. Y Dios quiere que brillemos aquí, que estemos expectantes a sus regalos, a lo que Él va a hacer. Entonces, bueno, yo caminé un rato ahí viendo a esta gente acostumbrada, jugando cartas, unos básquetbol, diferentes cosas. Me meto a la celda y ahora sí me acordé de Dios. Y me acordé como a mí me habían enseñado. Yo tengo que ser honesto, yo no puedo mentirte en esto. Yo empecé a rezar. Y yo empecé a rezarle a San Judas Tadeo, a Santo Toribio, a San Martín Caballero, a todos los zancudos que pudiera para que me sacaran de ahí. Yo decía, Señor, sácame aquí. Y me resonaba en la mente palabras de mucha gente que me decía, Leonel, cambia, Leonel, no vas a acabar bien. Y yo siempre decía, pues yo no hago nada mal. ¿Por qué? ¿No te acordaste de alguna anécdota de una señora? Sí, fíjate que había una señora, yo soy de un pueblo muy pequeñito que se llama, bueno, ya ahorita está un poquito más grande, Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, y en ese pueblo casi todos nos conocemos, o el que uno ubica familia de otro y demás. Y había una señora que un sobrino de ella andaba conmigo de repente haciendo fechorías, y esa señora era una señora cristiana, tencha. Y yo recuerdo que Tencha, cuando yo me la topaba porque iba con su sobrino a algún lado, decía, Leonel, un día le vas a servir a Cristo. Y yo decía, esta vieja está bien loca, decía, ¿no? Y yo le llegué a decir a su sobrino, decía, oye, no vayas ahí porque está tu tía. Incluso yo le llegué a decir a su sobrino, decía, oye, ¿y si mandamos a tu tía para allá? Y al cabo, pues
pues es para bien, que pasara cosas. Para que pudiera, sí, hacer algo por nosotros, ¿no? En el narcotráfico. Entonces, me acordé de ese señor ahí, pero bueno, en lo que yo estoy rezando ahí sentado en la litera, yo recuerdo que escuché una musiquita a lo lejos que decía, yo tengo un amigo que me ama. Muy a lo lejos escuché eso, me ama. Y me paré y no supe por dónde venía y me salí. Me paré como pues, nervioso, ¿no? Empecé a caminar otro rato, no sé cuánto rato caminé, la verdad. Eran puras calles cerradas, ¿no? Porque eran edificios en el centro de la ciudad. Por lo general están arriba de bancos o arriba de las cortes o cosas así, ¿sí? Y después, no sé de cuánto tiempo caminé, me volví a meter y volví a tratar de hablar con Dios. Volví como a mí me habían enseñado, a rezar. Y ahora escuché, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay. Y se escuchaban gritos. Entonces ahora sí puse atención, me paré y había una aire acondicionado en la celda, porque eso sí tengo que reconocer que las prisiones de Estados Unidos están muy bonitas, digo, no dejan de ser cárceles, ¿verdad? Pero entonces acerqué un banquito ahí y pegué el oído y escuché palmadas. ¡Ah, no lo hay, no lo hay! Me salí de la celda, mi celda era 108, voy a la celda 109. Las celdas ahí no son como de barrotes, sino que es una puerta con placa y nada más tiene una ventanita, una placa gruesísima. Entonces, veo en la celda 109 por la placa que hay un grupo como de 8 a 10 presos, todos sudados, porque todos traíamos el mismo uniforme, todos sudados, aplaudiendo y levantando las manos, eran los que estaban cantando. Y la verdad es que a mí me llamaba la atención que se veían sus caras muy felices, ellos contentos. Yo lo primero que pensé, siempre digo que lo primero que pensé, dije, estos cuates están locos. Y nunca me imaginé que 3 días después formaría parte del mismo manicomio. ¿Cómo abre la puerta uno de ellos? Me volteé a ver y me dice, pásale. Obviamente yo no pasé, yo no dije, sí, ya llegué, aleluya, hermanos, no. Me senté, todas las celdas tienen unas bancas afuera, que es donde comen, su lugar asignado para comer. Me senté, pero viendo hacia lo que estaba pasando adentro. Y ese preso que me dijo, pásale, yo le dije, no, aquí estoy bien. Vino y se desincorporó de esa reunión de aplausos que había y se sentó junto a mí. Y me dice, ¿cómo te llamas? No, pues Leonel. ¿De dónde vienes? De Guatemala. Pero a mí me llamaba mucho la atención la alegría con la que ellos estaban adentro de la cárcel y felices. Y me dice, ¿tú conoces de Dios? Y yo volteo y le digo, sí, yo fui a ver al Papa. Porque en alguna ocasión en un viaje a Italia, yo fui al Vaticano, compré mi bendición papal. Y él no me dijo, porque yo he platicado esto y algunos cristianos se ríen eso. Él no se rió, él no me dijo, el Papa es el diablo, ni nada. Él volteó y me dijo, ¿conoces a Jesús? Jesús como un amigo, me dijo. Entonces ahí yo quito mi vista de allá y volteo y le digo, ¿cuál Jesús? Y me dice, Jesucristo. Entonces empezaron a pasar un montón de cosas por mi cabeza, porque digo, estos están contentos. Ya me dijo que Jesús puede ser mi amigo. Y nadie me había hablado de eso nunca en la vida. Entonces le digo, nunca lo había escuchado así, pero yo como, pues, ya muy como escéptico de lo que él me estaba diciendo. Y me dice, el día que quieras, el hermano Beto te puede explicar más de eso. El hermano Beto era otro preso que pastoreaba a los presos ahí. Terminan su reunión, salen y todos me saludan. Dios le bendiga y se van. Y ya, me meto a mi celda. Este es el primer día que yo entro a la casa. Al segundo día, yo platico con el hermano Beto. Paso a su celda, un hombre chaparrito. Él había sido un líder del narcotráfico aquí en México también. Y entonces, él me da una Biblia y me dice, ¿tú conoces de Dios? Yo le digo, yo fui a ver al Papa, pero no sé si eso cuenta. Entonces saca la Biblia, y yo no sabía ni lo que había ahí, y entonces él me va poniendo escrituras y me dice, a ver, léele aquí. Y entonces yo leo Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y luego me lleva a Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. Y él va pasando por distintas escrituras y termina, yo recuerdo perfecto que terminó con una escritura donde Jesús está hablando y él dice, Jesús, aquel que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Y cierra la Biblia y me dice, el día que gustes confesar a Jesús, yo te puedo ayudar. Y yo siempre digo esto, que él no me dijo, oye, ¿quieres aceptar a Jesús? Normalmente la gente que predicamos el Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio, le decimos a la gente y le hacemos el ofrecimiento después de predicar porque no sabemos si lo volveremos a ver, Paco. Y cuando una persona muere sin Cristo, se va a una eternidad sin Él. Pero si esa persona, aunque ha sido el más malo del mundo, el más perverso, muere con Cristo, esa persona se presenta inmediatamente ante la presencia de Dios. Pero este hombre no lo hizo, porque él ha de haber dicho, estás en la cárcel, vas llegando, llegaste ayer. Y me dice, el día que tú quieras, yo te puedo ayudar. Y entonces yo me voy, segundo día, había algo en la
quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Había algo que a mí me llamaba mucho la atención y era la comida. No se ve que me gusta comer, ¿verdad? Pero la comida era muy pequeña en la cárcel, muy pequeñita. Entonces te daban una charola y pasabas con un vasito de jugo, te daban una piernita, si era limpia, eso sí, una piernita de pollo y una porcioncita de arroz. Y ahí pasabas, o tu botecito de leche así chiquitito, como si fuera una de los de litro que se abren, de Tetra Pak, sí. Pero un pequeñito. Y entonces tu botecito de leche, y yo me sentaba fuera de mi celda, 108, ellos en la 109, con otros presos que llegaban y se ponían ahí. Y yo decía, me voy a morir de hambre. Pero ahí en la cárcel, Paco, estos cuates sacaban bolsas transparentes, que no recuerdo para qué eran esas bolsas, si eran como para mandar la ropa a lavandería o era donde llegaba la comisaria famosa, que era la tienda que daban ahí. Ellos en esas bolsas ponían su pollo, ponían las verduritas que daban, extendían sus manos sobre la bolsa. Yo estaba en la mesa de al lado, Paco, y después se servían. Ahora yo sé que oraban, pero en ese momento yo decía, pues, ¿qué están haciendo? Ellos ponían sus manos, algo decían, esto es lo que yo veía en el momento, y después se servían porciones más grandes y la bolsa seguía con comida. A mí nadie me puede decir que Dios no multiplica. Todo lo que tú pones en manos de Dios lo multiplica. Yo lo viví y yo lo vi. Y entonces estos cuates volteaban y me decían, ¿quieres más? Y yo, sí, yo me estaba muriendo de hambre y me ponían. Pero yo llegué, de verdad, yo llegué literalmente a asomarme abajo de la mesa y decía, ¿de dónde sacarían comida estos vatos? O sea, aquí nomás te dan una porción y ya. Y ellos guardaban y llevaban para llevar. Dios les multiplicaba, Paco. Entonces, al tercer día, yo mañosamente pensé y yo dije, si yo voy a estar en la cárcel, yo voy a comer bien al menos. Yo me tengo que sentar ahí con ellos porque no sé cuánto tiempo me vayan a estar dando. ¿Cómo me siento ahí con ellos? Diciéndoles que yo voy a aceptar a Jesús, que yo quiero confesar a Jesús. Yo nunca dije, ya voy a ser un gran predicador, yo voy a fundar la Policía Celestial. No, yo dije, yo voy a comer bien. Entonces yo recuerdo que voy a la celda de este hombre al tercer día, le toco en su puerta, él siempre estaba leyendo la escritura o orando. Sale, era un hombre bajito, normalmente las personas me quedan bajitas a mí, y entonces se para frente a mí y me dice, ¿qué pasó, varón? Y le digo, hermano Beto, yo quiero aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Lo que pasó enseguida, Paco, es lo que me tiene aquí, lo que me ha tenido sirviendo a Dios por los últimos 18 años, aún en las condiciones más terribles de mi vida, que ahorita espero alcancemos a llegar ahí, siendo torturado, separado de mi esposa, de mis hijas. Lo que pasó enseguida es lo que me tiene aquí. Ese hombre apretó sus manos y comenzó a llorar. Le empezaron a salir lágrimas de los ojos. Cuando yo le dije que quería aceptar a Jesús, él apretaba sus manos y decía, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Obviamente yo en ese momento dije, sí están locos. Pues primero se ponen contentos aquí, y luego me dicen que es un amigo, a este le estoy diciendo que quiero aceptar a Jesús, y ya se puso a chillar, y él apretaba sus manos y lloraba, y yo recuerdo perfecto esa imagen todavía, y hace 18 años, fue el 22 de septiembre del 2007, dentro de 2 meses, van a ser 18 años, y apretaba sus manos, le habló a otro preso, él va a aceptar a Jesús, el otro igual también. Yo estaba bien nervioso, porque yo decía, sí están locos, pero hoy que tengo este pequeño caminar con Dios, 18 años de servirle al Señor, no solo de haberle entregado mi vida, yo sé que no estaba loco ese hombre. Ese hombre sabía lo que valía la salvación de un alma. Ese hombre sabía que aun cuando gente dijo, ahí se debe quedar Leonel, no lo va a lograr, no va a salir, Dios tenía otra palabra. Aun cuando un médico me pegó y me dijo, un día vas a poder adoptar, hoy tengo 2 hijas preciosas, me tuve que operar para allá, no, porque donde le ponía el ojo a mi esposa le ponía un chamaco. Entonces, él sabía lo que era el poder de Dios, de un Cristo vivo. Yo en ese momento no lo sabía, pasamos a la celda, me empezó a explicar el perdón de pecados y me dijo, ¿te quieres arrodillar? Me arrodillé ahí en la cama, él se quedó parado junto a mí, puso su mano en mi hombro, levantó su mano y recuerdo que empezó a orar, estaba otro preso al lado y él me dijo, repite conmigo esto, Señor Jesús, yo reconozco que he pecado, necesito tu perdón, hoy te abro mi corazón. Yo estoy recargado en la litera, arrodillado, Paco, y de repente empiezo a llorar mucho. Pero yo estoy consciente, yo no estoy en ningún éxtasis, ni me desmayé, ni nada. Entonces, consciente de lo que estoy diciendo, y empiezo a llorar, a mí me dio mucha pena, entonces me agaché, pero yo no podía dejar de llorar. Y yo seguía repitiendo, y después de lo que estoy repitiendo, siento de este lado ahora una mano que me está sobando, y que me está haciendo... Y sentía muy caliente esa mano, entonces dije, ya me están embarrando algo, porque yo estoy consciente, yo no estoy desmayado ni nada. O me están haciendo, no es para tanto, no es para llorar. Y yo poco a poco, porque era un calor que se sentía muy grande, y dije, algo me están poniendo.
poco a poco voy volteando para ver qué era lo que me estaban embarrando. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que el preso de ahí estaba postrado, adorando a Dios y llorando. Y la realidad es que ese 22 de septiembre del 2007 lo que estaba ahí era la presencia del Señor diciendo, hasta aquí llegaste, Leonel. Se acabó tu tiempo y ahora comienza el mío. Ese día le entregué mi vida a Cristo. Nos paramos. Dijeron, vamos a tener una fiesta. Trajeron comida. Y yo dije, bueno, ya vamos bien, era lo que yo quería comer. Y ahora cada 2 horas ellos se reunían ahí. Por eso es que yo escuchaba las alabanzas. Y yo ya lo que quería era ir ahí para alabar. No sabía ni qué estaba pasando. Me llamaba mucho la atención cuando el hermano Beto decía, ahora le toca a Paco compartir. Y Paco decía, vamos a Josué 1:9. Y en lo que yo estaba buscando, aquel iba diciendo, esfuérzate y sé valiente. Y yo decía, wow, qué padre. Y un día yo le digo a Dios, le digo, yo quiero que un día me toque hablar de ti. Ahí sí se lo dije. Cuando yo le dije eso, a la semana llega mi cambio de prisión. Me dicen, Leonel, cambio de prisión. Yo me enojé con Dios, Paco. Yo me fui agüitado. Yo dije, ¿cómo es posible? Pues yo quería hablar de ti, Señor. Voy y me despido de Beto, pero yo nunca le dije, es que yo quería que me tocara. Me dice, allá donde vayas va a haber cristianos, búscalos. Sí, está bien, le dije, ya. Llegué a una prisión, creo que fue a San Diego o una de Texas, no recuerdo, y pregunto, oye, ¿dónde se juntan los cristianos? Me dice el compañero de celda, ¿tú eres cristiano? Le dije, pues no sé. Y me dice, mira, allá se juntaban, eran 4, pero vimos que de esos se fueron 2 para acá. Adentro de la cárcel hay una división. Entonces estaban unos ahí y se habían ido otros para otro lado. Y recuerdo que yo estuve muy metido en temas de violencia y eso, entonces fui y me los traje casi las orejas, sin conocer de Dios. 22 de octubre del 2007, un mes después exactamente que yo le entregué mi vida a Cristo. A ver, vénganse, a ver, ¿por qué no se reunieron? No, es que dijo que si yo no me caía, pero no, es que tú te tiraste la otra vez. Empezaron a hablar ahí un chorro que yo no entendía en ese momento. No, pero es que eso no es. ¿Y por qué le hiciste así? ¿Quién sabe qué? Entonces, lo que ya estaban peleando, yo le digo, a ver, espérense, hoy vamos a tener reunión. Y uno de ellos en la bola dice, sí, pero predica usted. Y yo en la bola digo, sí, yo predico. Yo que iba a predicar, yo no sabía nada. Y entonces me fui a mi celda y me acordé de lo que ya le había dicho a Dios, que iba a hablar de él. Y empecé a buscar todo nervioso en una Biblia y encontré un pasaje que está en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, que siempre que comparto el testimonio hablo de eso, es el hacha flotante, un hacha que hizo flotar Eliseo. Y es un pasaje muy cortito, 6 versículos. Muy difícil para tu primera predicación. No, espérame, ahí te va. Y yo llego y ya se ponen y todo, y empiezo a predicar del hacha. Pero no solo eso, yo prediqué el hacha parte 1, el hacha parte 2, el hacha con más filo, el hacha recargada, porque yo no quería salirme de ahí. Pero había algo que yo sí me acordaba, perfecto. Era ese hombre apretando sus manos cuando alguien confesaba a Jesús. Entonces, yo terminaba de predicar y no sé ni qué predicaba. Yo les decía, hay alguien que quiera reconocer a Jesús, ¿alguien? Y se iban añadiendo más. Iba gente siendo salvada. Después me cambiaron de prisión. Tuve la fortuna de entrar a un instituto bíblico. Ahí, en esa prisión no estuve. Creo. Dentro de la prisión había un estudio bíblico. Ajá, instituto, sí. La verdad es que, quiero decirlo con mucho respeto, creo que son buenos los institutos bíblicos, pero no hay mejor instituto bíblico que la presencia de Dios. Entonces, obviamente te sirve para la homilética, hermenéutica, el desarrollo, el mensaje y demás. Pero bueno, entonces ya no predicaba solo del hacha, ya más cosas. Y pude plantar otra iglesita, me cambian otra prisión y otra iglesia y otra iglesia. Y así fui, por 8 prisiones en lo que iba peleando mi caso. Llega el momento de ir a la sentencia. Un día antes viene la abogada y me dice, bueno, mi papá murió cuando yo estaba en prisión. Mi padre un día me comunicó a la casa, solo podía hablar 3 minutos cada 2 días y eso monitoreados. Y me comunico a la casa y me contesta mi hermano, que también ya murió, y me dice mi hermano, mi mamá está bien, mi hermana está bien, pero mi papá se murió anoche y lo estamos velando. Y entonces, pues yo me quedé, órale. Y bueno, no pude ir al funeral de mi papá, obviamente. Pero ese día que mi papá estaba atendido, ese día yo tenía que tener servicio, ese día yo estaba predicando la palabra de Dios. Y recuerdo que cuando ya viene el día de mi sentencia, tendría como 10 o 11 meses de estar peleando el caso, perdón. Llegamos un día antes, llega una de las que encabezaba el equipo de abogados, era una judía ortodoxa. Es muy importante que te diga esto de su religión y sus raíces, porque yo siempre le hablaba de Jesús a ella. Cuando ella venía a verme, yo le decía, es que Jesús, y decía, no, él fue un carpintero, no, pero el Mesías también, no me hables de él mejor, decía, porque no lo han aceptado más que los mesiánicos. Entonces, un día antes de que me van a sentenciar, ella viene llorando y
Y yo la veo y dije, ya se murió mi mamá también, ¿no? Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, no pude hacer nada. ¿Qué pasó? Me dice, mañana te van a sentenciar y te van a dar muchos años. Y entonces en ese momento, yo muy poquitas veces en mi vida, yo creo que 5 veces he escuchado la voz audible de Dios. Y máximo, yo creo que 5. Y entonces en ese momento yo escucho justamente que Dios me dice, dile que mañana va a conocer a Jesús. Y le digo, ¿te acuerdas de Jesús? Y me dice, sí, pero ella llorando. Del que te he hablado, sí. Mañana lo vas a conocer en la corte. Y entre sus lágrimas ella sonríe. Y ya, me fui, hablé por teléfono a casa, tenía mi llamada y les dije, mañana van a sentenciar, lo que den, no se preocupen. Yo estoy en las manos de Dios. ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? No sé qué pasó con la abogada, no los quise ni preocupar ni nada. Llegamos a la corte y cuando estamos en la corte, el fiscal que debe acusarme me empieza a defender. Y me empieza a defender y pues todos se quedan viendo. Entonces la abogada voltea y dice, el juez le dice, ¿tiene algo que decir la abogada? No, yo no. El fiscal empieza a decir, es que con Leonel nos equivocamos, fue circunstancial y no sé qué. Empieza a decir muchas cosas, sí, hizo cosas. A mí me dice, ¿tiene algo que decir? Y yo le digo, pues sí, quiero decirles que me perdonen, ofendí a Dios, ofendí al gobierno de Estados Unidos, a mi familia, que Dios los bendiga. Entonces el juez agarra el martillo y dice, mira, yo veo que eres solo un muchacho, pero tienes que pagar por lo que hiciste, así que te vamos a dar 15. Cuando él dice 15 y le pega, yo dije, ya le tumbé 10 años a los 25 al mínimo, o sea, ya es un milagro. Pero él dice 15 meses. Entonces dice 15 meses y toda la corte, hey, ¿qué pasó? Y la juez, no, pues ya déjelo ir, una moción. Y yo me acuerdo que yo estaba parado y yo le pisaba en los pies a la abogada, ya cállate, porque capaz que se arrepiente el juez, le digo, ya faltan 8 meses. Fueron esos 15 meses más otros 3 que me tienen en un centro de detención para decirle a los gobiernos del mundo donde mi pasaporte estaba avisado, si yo les debía algo, ellos me entregaban, empezando por mi país, y no les debía nada. Entonces salí de prisión, empecé afuera a servir a Dios, voy a acelerar un poco el testimonio porque ya me extendí. Yo estoy feliz, ¿no? Sí. Y la gente también te está viendo, sí. Mira, están ahorita bien contentos. Entonces... Pero si hay que ir al baño, vamos o cualquier cosa, ¿no? No sí, hay agüita, ahorita pedimos algo de como un pollito, pero ahora. Ya sé. Entonces, salgo y empiezo, recuerdo que me encuentro a mi mamá y me dice, ya no tienes nada. ¿Nada de qué? Nada. No hay ni una sola casa tuya, no hay dinero, no hay nada. Todo se acabó, lo que decíamos ahorita. Lo que así como llega, así se va. Pero está esta cajita con cosas. Y en esas cosas había un uniforme de la Policía Federal. Yo lo vi. Y me puse a llorar otra vez y a decirle, Señor, perdóname, yo quería ser un policía que cambiara la historia de México. Y recuerdo cómo Dios ahí me dice, ya no eres policía federal, pero ahora te hago policía celestial. Le pongo... ¿Te hago qué? Policía celestial. Le tapo lo de federal, le pongo celestial y me voy a predicar a un destacamento de la Policía Federal. Como yo fui un policía muy conocido por haber sido un comandante joven, enfrentamientos, cosas que tuve, me dieron oportunidad de llegar a predicar. Mucha gente se burló de mí, empezó a decir, ay, sí, mira el Chihuahua, ahora anda. El Chihuahua. Con eso, así me decían, era mi apodo en la policía. Pero muchos empezaron a creer el mensaje y dijeron, pues es que si él anda diciendo eso, para lo que él era, sí debe haber algo. Y se fueron sumando, fue creciendo el movimiento al grado que por ahí del 2014, 2015, me empezó a investigar el entonces CISEN, el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, para ver si no teníamos un grupo subversivo, porque éramos cerca de 5,000 policías en el país y habíamos crecido con una estructura organizacional como la de cualquier policía, con un mando superior, con distintos coordinadores. Pero no estabas tú trabajando dentro. No estaba trabajando. No, yo iba por los policías, les enseñaba y bueno, ya establecíamos una base de policía celestial ahí. Iba a otro lugar, o sea, como otra unas ciudad. Iglesias, pero en vez de iglesia... De policías, ajá, policía. Así. Entonces, que les llamamos estaciones de policía celestial o coordinaciones estatales o coordinaciones regionales. Pero entonces, después de que investigan, dicen, bueno, vemos que no es nada malo, entonces ahora lo van a hacer para nosotros. Y nos vamos a firmar un convenio con la Cámara de Diputados, específicamente con la Comisión Especial contra la Trata de Personas, para aplicar programas de prevención de la violencia en nombre y representación de la Cámara de Diputados. Algo que era impensable. Destinan un recurso y nos pagaban por predicar el evangelio en ese tiempo. Entonces, prácticamente era lo que estábamos haciendo. Nomás nos dijeron, cuiden el Estado laico. Eso es muy importante porque pues, vamos a cuerpos de seguridad que dependen del gobierno y aprendimos cómo poder manejar el tema del Estado laico. Y entonces así se potencializó el ministerio, empezó a crecer mucho
y nos tuvimos que convertir en una organización con marca registrada por nuestros uniformes que tenemos. Tenemos uniformes como los de cualquier corporación, nada más que con significado diferente. Nuestros herrajes, como esos que traes ahí, que significan cosas especiales. ¿Ahorita nos dices o tú los describes ahorita? Ahorita les digo. Ahorita vamos a Entonces, y bueno, ya de ahí pues hay una estructura pues muy bien establecida. Tenemos embajadas en 4 países, con los Carabineros de Chile, tenemos en Venezuela, tenemos en Italia, España y Estados Unidos. Tenemos 5 países con representantes de Policía Celestial ahí que aplican los mismos programas de nosotros aquí. Somos una marca registrada, tenemos registro en Secretaría de Gobernación, bueno, todos los permisos necesarios para esto. Pero aún así, aunque yo soy como una figura política, digamos, por haber sido el fundador de esto, y pues voy más a firmas de convenios, a grabaciones, a mí me gusta hacer el trabajo de tierra todavía. Yo voy y le comparto a los compañeros. Y en una de esas compartidas, fíjate, 16 años después todavía de que yo he servido a Dios, 16 años, ahorita ya va a ser 18, pero estoy hablando hace 2 años, a un grupo de policías de una fiscalía grande de la General de la República, yo les empiezo a enseñar cómo puedes ser un buen policía y puedes tener una buena vida sin tener que andar metido en cosas malas. Entonces, les empiezo a testificar, miren, fui a tal lado, andaba en este viaje y demás. Y ellos iban recolectando todo perversamente para armar algo contra mí y lo hicieron. Y en febrero del 2023 vienen a mi oficina, porque aparte soy pastor de una congregación muy hermosa, Casa de Fiesta, en San Juan del Río, Querétaro. Ahí llegan a mi oficina a decirme, es que sabe que trae un pendientito. ¿Usted un pendientito de qué? Y entonces me dicen, es que tiene una orden de aprehensión. Yo agarro, me quito el reloj, les pongo las manos y le digo, póngame las esposas. Porque aunque no lo parezca, yo soy un hombre de Dios. Le dije, y un peso no les voy a dar. Pónganse a trabajar, flojos. Y les digo, váyanse, no quiero verlos. ¿Se van? No, es que usted que tiene dinero, que no sé qué. Se van, pero ya habían armado ese cuadro tan grande con jueces, con un montón de gente que está involucrada en esta situación. Y van por mí. Ya no ellos, sino otros. Fue el director de aprehensiones, que no tenía nada que ver en eso, desde México a traerme a Querétaro, un operativo muy grande con Ejército Mexicano, con la Marina, con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Me detienen sin ponerme una mano encima, sin poner una esposa. Me dicen, sabemos lo que pasó, pero ya hay una orden de aprehensión y tenemos que ejecutarla. De hace 16 años, mal hecha, lo hicieron todo mal. Entonces, y me dijeron, en 3 días vas a salir, en el término te vas a ir. ¿Nos das tu teléfono? Sí, se los di. Y me llevaron a Almoloya de Juárez. ¿Esto en qué año fue? 2023. Hace poquitito. 18 de febrero del 2023. Ahí en Almoloya de Juárez, el juez se hace mediático porque obviamente yo ya como figura pública tenía muchos contactos y demás, y yo mismo mando se escuchó en medios, yo lo reconozco, digo, te he visto también y después que busquen también las reportajes que hay con Azucena Uresti en varios medios y todo eso. Entonces, creo que hasta López Dóriga también estaba. También López Dóriga lo publicó y bueno, pues mucha gente, ¿no? Entonces, al hacerse tan mediático esto, que yo mismo le tomé las fotos a la orden de aprehensión, yo se las mandé, oigan, me están llevando detenido, porque cuando voy ahí detenido yo voy con mis teléfonos y todo, o sea, como ellos sabían que no estaba, yo no tenía nada mal. Entonces dice, pero tenemos que ejecutarla. Y yo mismo le oro a Dios y Dios me dice, yo me voy a glorificar en esto. Pero yo no sabía de qué manera se iba a glorificar. Y me llevan a Almoloya de Juárez, al altiplano. Que para la gente que nos ve en otros países, explica un poquito qué es esa cárcel de máxima seguridad. Es el penal federal número 1, el Ceferezo número 1 de México de máxima seguridad. Ahí es donde ha estado Chapo Guzmán, Ovidio, don Rafael Quintero, Héctor Salazar, todos los hombres más buscados de México y el mundo han estado en esa prisión, porque es ultra máxima seguridad. Entonces, en esa cárcel me llevan, es una cárcel de tortura, literalmente de tortura. Para empezar, la tortura yo soy un hombre de familia, yo ando con mi esposa casi siempre para todos lados, con mis hijas. No hay una noche que yo no le ponga la mano a mis hijas y las bendiga, a las 2 desde que están en el vientre de su madre, y de pronto me desprenden de ellas, me llevan ahí, y en ese lugar, pues, incomunicado, 23 horas al día, adentro de la celda, solo 1 hora si les da gana a los custodios para sacarte a caminar, no puedes hablar con ningún otro preso, algo fuerte realmente. Desde hace 34 años, 32 años ese penal se construyó, 34, 35 años.
se construyó para torturar enemigos políticos de un presidente de aquel tiempo y luego lo estrenó su hermano de ese presidente ahí. Pero desde ese tiempo no ha entrado un predicador a ese lugar porque los horarios de ese penal son cambiantes todos los días. Ahora van a salir a esta hora, ahora se van a dormir, ahora van a hacer esto, ahora se van a parar. No rutina ni nada. Es correcto, para que no pueda haber algún trame de escape o algo así. Entonces, de manera habitual no hay que puede ir un ministerio, ni siquiera los capellanes que hacen tan excelente trabajo en las cárceles, ni siquiera los gedeones que reparten estos libritos del Nuevo Testamento. Nadie, Almoloya no entra ni ha entrado nadie. Y ahora hay una iglesia en ese lugar. Ahora hay una casa de fiesta dentro de Almoloya. Ahí en ese lugar Dios me permitió servirle, alcanzar a hombres que jamás alguien se hubiera podido acercar a predicarles del evangelio. Hoy tienen vidas transformadas. Los terminé bautizando en las regaderas del altiplano. ¿Y cómo fue si no había...? Ok, yo empecé primero a evangelizar por papelitos, por cartas, y luego desde mi celda gritándoles. Y después logramos tener una reunión afuera en esa hora que nos daban, aunque es imposible que permitan reunirse a varios presos, porque luego te reportan de México las cámaras y todo. Nos permitieron tener esa reunión porque vieron el fruto. Los presos iban cambiando su estilo de vida, las cosas que ahí mismo adentro de la cárcel pasan. La verdad es que se hizo un avivamiento que hasta hoy en día está cada vez más fuerte ahí, porque las familias de esos presos me mandan información acerca de cómo están las cosas, de cómo están pasando. Las mismas familias han buscado de Dios, es decir, Dios es para todos. ¿Sabes? ¿Y cómo saliste de ahí? Salí porque Dios me permitió salir. Al final de cuentas, cuando a mí me llevan, me dan auto de formal prisión, así se llamaba en aquel tiempo. ¿Qué era lo que te imputaban? Me imputaban... O sea, te armaron todo. Me imputaban delincuencia organizada con la modalidad de... lo que es el narcotráfico es... ay, Dios mío. Se llama... Relacionado. Lo técnico no importa que no sea técnico. Bueno, lo técnico no recuerdo cómo es, pero el tema era narcotráfico. Entonces, era lo que me estaban imputando. De 16 años atrás. De lo que ya había pagado en Estados Unidos. Porque no si pagas en Estados Unidos, lo que se condene, aquí en México eres libre. Sí, pues nadie, en ninguna parte del mundo nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Claro. Entonces, era lo mismo lo que me estaban, con algunas cosas que le habían puesto como de más para poder hacer la orden de aquí de México y me entregaran a Estados Unidos, pero ya había estado pagada. Entonces, delitos contra la salud es el tecnicismo, ¿sí? Delincuencia organizada con la modalidad de delitos contra la salud. Y entonces terminamos, ¿verdad? No, sigue. Ok, entonces, bueno, pues ahí en esa, sí, ya sé, en ese lugar, mi querido Paquito, ya estoy terminando. No, sí, yo empecé ir apoyo a conocer, a dar a conocer la palabra de Dios a los presos que nunca más hubieran conocido. Pero la verdad es que te voy a decir algo. Ya después de un tiempo yo me puse a pensar que yo era el candidato idóneo para esa misión. No había nadie más. O sea, yo no menosprecio el trabajo incluso de mi pastor, que es un hombrezazo de Dios, 55 años de ministerio, el tuyo también. Pero la verdad es que el único capacitado que había sido narcotraficante, que sabía cómo hablarle a esos hombres, que incluso había sido servidor público, era yo. Entonces, de pronto me tocó esa asignación, pues porque así hay asignaciones de Dios. Ahora lo que hago es que le oro a Dios, cuando vayas a mandar una de esas, avísame para dejar todo arreglado aquí, porque de repente me mandas y pues bueno. Pero eso es lo emocionante. Sí. Que no sabemos, y tú mismo, el libro de los Hechos, era lo bonito de que cada día se despertaban y tenían aventuras diferentes. Ándale. Cosas que no nos gustan hoy en día a los cristianos. Así Queremos todo hacia dónde lo planeo, yo le ayudo a Dios a decirle cómo es su voluntad, yo le voy diciendo. Sí. Y eso es lo interesante, ¿no? Y ahí en las condiciones más difíciles de comida, de no ver a mis hijas, pues bueno, fue donde planté esta iglesia, pero te decía, a mí me dictan un auto de formal prisión porque se hace muy mediático mi asunto. Y los jueces, el sistema judicial, se empieza a pelear con el presidente de la República en ese tiempo, con Andrés Manuel López Obrador, se pelean y entonces yo me voy a apelación, que lo que tenía que tardar 8 días, tardó exactamente 8 meses. O sea, fue algo de Dios. Pero en esos 8 días no resolvieron porque se fueron a huelga. El sistema judicial se fue un paro y bueno, mientras no resolvemos casos, pero Dios estaba haciendo algo ahí, que primeramente, yo tengo que decirlo y lo reconozco, Dios quería tratar algo conmigo, porque antes de usar a una persona, trata con la persona, ¿sí? Entonces él me dijo, a ver, hay cosas en tu corazón, Leonel, que tienes que ordenar y que tienen que estar bien. ¿Cómo es posible que un pastor esto? Me empezó a decir, yo, ay, Señor, sí es cierto. Entonces, siempre hay ese trato de Dios, trata conmigo y ahora sí me dice, ahora sí, haz lo que te traje a hacer.
y literalmente el fuego de Dios está en esa prisión ahora. Hombres que antes no daban un peso por ellos, hombres que se veían los criminales, las cosas, vidas transformadas. Están saliendo muchos de ellos, están sirviendo a Dios ya afuera muchos de ellos. Entonces, sé que Dios va a hacer algo impresionante aún todavía con muchos de los que están ahí. 22,000 policías celestiales, aproximadamente. Ahora nuestra organización tiene cerca de 22,500 policías celestiales. ¿Y cómo se distribuyen? ¿Cuál es la función de un policía celestial o dentro de su trabajo? No es muy difícil. Y aquí tendríamos ya después que hacer otro podcast donde cómo puedes enfrentarte a todo un sistema, y no solamente en México, creo que en toda América Latina y todo, tan corrupto, porque o te adaptas al sistema, o es lo que se dice, o no puedes estar dentro de ellos, ¿no? Por más que tengas convicciones y todo esto, es muy difícil. Fíjate que siempre una pregunta que a mí me hace la gente, y esto a lo mejor va a contestar esto, Paco, me dicen, oiga, ¿y a poco si usted hubiera conocido de Dios cuando le llegaron en aquel tiempo a decirle dólares o balazos, hubiera agarrado los balazos? Absolutamente no, porque Dios no quiere que seamos tontos tampoco. Pero Dios me hubiera dado una salida. No sé cuál hubiera sido, ahorita no te puedo decir, pero Él me hubiera dado una salida. Siempre que llega una tentación, juntamente con la tentación viene la salida. Entonces, ¿cómo podemos los policías hoy en día, respondiendo a tu pregunta, es de la mano de Dios? ¿Es difícil? Sí, sí es difícil. Pero siempre cuando alguien confía en el Señor, Dios le responde. Él guarda a su pueblo, Él protege a su pueblo, Él protege sus planes, siempre. Pero si nosotros andamos trastabillando y pensamos, sí, voy a confiar ahorita, pero le voy a dar una ayudadita, lo voy a hacer como dices tú de esta manera, entonces ahí sí hay problema. ¿Sigues entonces ahorita, cuál es el trabajo de la policía? ¿Sigues sembrando Sí, seguimos capacitando policías. Lo que hacemos es que a los policías de los gobiernos municipales, estatales o federales de las distintas áreas, nuestros capacitadores, que no son los 22,000 policías, tengo que decirlo, son menos los que están preparados para capacitar. Ellos van y capacitan, digamos, municipio de Tonalcatepec, no sé, un municipio que no sé ni si exista, pero ahorita me acabo de decir ese nombre. La policía de ahí, ¿qué estado de fuerza tiene? No, pues 400. Le hacemos un curso especial para ellos de prevención de la violencia o prevención del delito o prácticas anticorrupción o proximidad social real, que es lo que necesita la ciudadanía, volver a creer en sus policías, volver a tener confianza en ellos. Entonces capacitamos, certificamos a los policías y le seguimos dando seguimiento. De esos 400, no los 400 se entregan a Cristo, yo tengo que decirte, no, si no yo y aparte de todo lo que decías, hay ciertos estándares que te dijeron para mantener el Estado laico. Es correcto. No puedes mezclarlo, no puedes obligarlo, no puedes ponerlos a orar como tal. Así es. Que a mí me encantaría que después nos platicaras más detalles de eso, ir a conocer o tal vez grabar. Nos aventamos testimonios de otros policías. De otras personas. Es correcto. Y una duda que de pronto me viene, ¿cómo es ahora tu relación? Tú decías al inicio, los cárteles y toda esta situación no estaba tan organizada como hoy en día. Hoy hay unas estructuras muy interesantes. ¿Cómo se enfrenta una policía con convicciones o cómo vive todo eso? Me gustaría que lo dejáramos como en pausa para un segundo episodio, o si quieres comentar algo de eso que me llama mucho la atención. Le damos a un segundo, nos ponemos de acuerdo, pero finalmente, mira, con la delincuencia, si tú no haces ningún compromiso con ellos, la misma delincuencia, aunque pareciera todavía que no tienen códigos y demás, que no respetan, ellos respetan cuando tú no haces. El problema es cuando tú ya agarraste algo. Ahí es $1, $2, pero mientras tú no agarras nada, ellos saben que tú no estás con ellos y que tú estás haciendo tu trabajo. Eso lo escucho mucho y en algún testimonio de otro amigo recuerdo también, porque tienen datos y toda esta cuestión. Y dice, tú dices que eres cristiano, pero conocemos las cosas chuecas que haces. Así es. Y así, entonces no tienes credibilidad. Convicciones firmes. Así es. Convicciones inquebrantables. Es correcto. Eso es lo que se comparte dentro de la Policía Celestial. Así es. ¿Esto qué significa? Eso significa, esta es nuestra estrella de 7 aristas. Cada una de las aristas o picos significa una de las coronas que el cristiano recibe cuando parte con el Señor, de las coronas que son premios que Él da, que viene en el libro del Apocalipsis. Estas son unas alas de piloto aviador. Yo soy piloto aviador, es una de las carreras que tengo. Cuando alguien te da unas alas de piloto, te está diciendo que vas a tener una buena temporada, que vas a tener un buen vuelo. Entonces creo que viene una buena temporada para ti, para tu programa. A pesar de lo que el mundo diga y de lo que piensas, va a ser una nueva temporada. Y este de aquí es un pin de excelencia en el servicio. Ese se lo entregamos a los policías que cometen un acto o que tienen un acto heroico de alguna manera o que han tenido un servicio excelente durante un año. Cada 6 meses tenemos una
reunión de mandos del país, reunimos a los coordinadores estatales y ahí condecoramos a los elementos. Es una condecoración por un servicio excelente para el reino de Dios y para la nación. Eso es lo que amigo, tienes ahora. Qué honor tener esto, ¿no? Me estoy brincando mucho los exámenes y todo esto, ¿no? Es lo bueno tener amigos cercanos, ¿no? Sí. Haciendo las cosas chuecas. No. Tenemos que ser portadores de esto y sobre todo de la fe que tenemos. Así es. Como decía, ¿no? Vive de tal manera que no se avergüence el evangelio, dice por ahí. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, pero a veces el evangelio se avergüenza de muchos de nosotros por cómo nos comportamos. Sí. Entonces creo que debemos de vivir a la altura de lo que a veces decimos. Y no es nada fácil, amigo, no es nada fácil. Yo te agradezco mucho pues el que hayas estado hoy con nosotros. Sé que también tienes muchos otros proyectos que después nos platicarás. Sí. Lo que me comentabas. Y la relación con el Estado, sigues bien, ¿no? Bien, sigues trabajando de Seguimos alguna manera cercanos, ¿no? Sí. Y todo eso. Estamos por es reconocida. Estamos por firmar ya los nuevos convenios ahora con el Senado de la República, con algunos senadores de la República y también algunos legisladores federales de la Cámara de Diputados, porque continúan los trabajos de Policía Celestial. Y todo eso lo pueden ustedes ahorita googlear, buscar y todo, porque es real, ¿no? No son también, aquí en Buena Nueva no tenemos también choros, mentiras, choros, ¿no? Se puede comprobar, se puede buscar. Todo. Y la gente transparente y gente también sencilla, gente que puede venir a tratar de quitarnos un poquito la máscara, que a veces también usamos filtros a la hora de platicar, pero más transparentes. Así es. Te agradezco mucho que haya estado muy interesante. Hay muchos detalles que después vamos a ver, que después queremos ver, pero pues tus redes sociales las vamos a poner aquí, donde te pueden contactar si alguien quiere saber más de ti. Recibes invitaciones, por ejemplo, a iglesias, a cuestiones de estas. Sí, iglesias, conferencias en escuelas, en muchos lugares. Traemos la agenda apretadona, ¿verdad? Pero sí. Me mencionaste también algo, bueno, pero ese es otro tema, la trata de personas, que también eso es sí, nosotros, varias cosas. La mayoría de nuestros oficiales están capacitados en eso, en la prevención y el combate a la trata de personas, que es un crimen de lesa humanidad. Ese no es un delito, es un crimen de lesa humanidad, algo tremendo. Y no solamente se da voy a tener muchachitas o niños para venderlos, se da en muchas áreas, incluso en la explotación laboral, en muchas cosas. Sí. Pero sí, me pueden buscar como Leonel Guillermo Prieto, todo junto. Guillermo Prieto. Así pegadito ese apellido, Leonel Guillermo Prieto, y van a ver una foto de policía. Así en Facebook estoy nada más, y de ahí se alimenta el Instagram, pero ni siquiera lo uso el Instagram. Y ya nadie te dice el Chihuahua. Ya nadie me dice el Chihuahua. Bueno, sí, todavía hay algunos jefes de la policía, que ahora es la Guardia Nacional, ahora algunos están en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, y todavía me conocen como Chihuahua ahí. Y tenemos buenos policías celestiales ahí, muy buenos policías. Eso, hay buenos policías, que nos quitamos también la idea, los mexicanos sobre todo, de que toda la policía está corrupta. No, hay buenos elementos. Así es. Y también hay personas que están dispuestas a dar su vida. Y así como tú estabas dispuesto a estar orgulloso con ese uniforme, hoy tienes un uniforme celestial donde está haciendo esa luz que se necesita. Yo te agradezco otra vez. Gracias por la amistad, amigo. Gracias, Paquito. Es un placer. Y vamos a trabajar también en varias cosas. Ahí vamos a conectar cosas. Vamos a darle. Amigos de Buena Nueva, gracias por estar viéndonos. Sigan, compartan esto. Nos ayudan, se ayudan y ayudan a otros a que llegue palabras de fe, palabras de esperanza que tanto hace falta en este país y en todo este mundo. Gracias Gaby, gracias Dani, gracias a toda la gente aquí en MBS Radio. Esto es Buena Nueva y yo soy Paco Palafox. Policía Celestial. Y ahora Policía Celestial. Eso es todo. Gracias.